Buenos días hermanos, amigos. Es muy interesante poder conocer, una vez que Jesús hubo escogido a sus discípulos, a sus apóstoles, e inició este proceso de entrenamiento, de capacitación. Jesús va a llevarlos caminando de aldea en aldea y se van a encontrar con diferentes eventos. Cada uno de esos eventos tiene algo que enseñarle a sus discípulos, el Señor Jesús a sus discípulos. Y queridos amigos, queridos hermanos, me parece que nosotros, los que vivimos en este tiempo, todos los días vivimos diferentes experiencias, algunos son experiencias de éxito, algunas son experiencias de dolor, algunas son experiencias de enfermedad, algunas son experiencias frente a la muerte, y en cada una de ellas Dios va a irnos enseñando algo. Vamos a ver algunos eventos nada más muy rápido de las cosas que Jesús vivió con sus discípulos. Veíamos el día de ayer que Jesús de una manera muy clara les dice, pues el que quiera ser mi discípulo tiene que olvidarse de lo que quiera hacer para empezar a hacer lo que yo le digo. Y leemos hoy a partir del versículo 28, dice: 8 días después Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Solo déjeme resaltar que una vez más Lucas, el evangelista, resalta un momento en el que Jesús toma un tiempo para orar. Qué importante es este evento. Ayer decíamos, versículo 18, que Jesús estaba orando solo cuando sus discípulos llegaron a donde él estaba. Ahora dice que toma un tiempo para ir a un cerro alto y está orando. Qué importante es Jesús, Dios mismo hecho hombre, en plena conexión con su Padre. No quería equivocarse, no quería fallarle a su Padre, y la forma que él lo hace es permanecer en oración. Qué importante es que nosotros permanezcamos en un diálogo, hablando con nuestro Padre, escuchando su voz a través de la Escritura, y nosotros hablando de lo que estamos viviendo, de lo que sentimos, de lo que creemos, de nuestras dudas, poder hablar con Él. Esa relación es lo que nos enriquece, lo que nos fortalece. Así que está usted invitado a buscar todos los días un tiempo, ya sean momentos de éxito, momentos de fracaso, momentos de dolor, momentos de tomar decisiones. Busquemos a Dios en oración. Y hay un evento. Dice que Jesús está orando y de repente él había tomado a Pedro, a Juan y a Santiago, y cuando estaba orando, dice que su apariencia cambió, se hizo resplandeciente, se hizo brillante, y junto a él aparecieron Moisés y Elías. En este evento que se le llama de transfiguración, dicen los comentaristas bíblicos que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y lo que entendemos es que lo que había en el Antiguo Testamento, que eran la ley y los profetas, están respaldando, están refrendando la persona del Señor Jesucristo como el Mesías, como el ungido de Dios. Y dice que ellos hablaban acerca de la muerte de Jesús en Jerusalén, de su resurrección y su partida al cielo. Lucas es el único evangelista que narra este hecho y que dice puntualmente de qué hablaban. Debió ser una plática muy interesante, un diálogo muy interesante de Moisés con Elías, con Jesús, hablando de su muerte, de su resurrección y de su partida. ¿Qué habrán dicho ellos ahí? Pues no lo sabemos. Me voy a ir al versículo 34 y dice que mientras hablaba una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego desde la nube se oyó una voz que decía: este es mi hijo, el Mesías que yo elegí, ustedes deben obedecer. Una vez más aparece la nube. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? La nube de día era una sombra para el pueblo israelita. La nube en el monte de Sinaí envolvió a Moisés cuando dio las tablas de la ley. La nube en el lugar santísimo era la presencia de Dios dialogando con el sumo sacerdote. Esa nube simboliza de alguna forma el descenso de Dios para estar en contacto en este momento con Jesús. Pero mire qué interesante, porque yo no lo sé, pero yo creo que Jesús, aún en su calidad de humano, aún cuando era Dios mismo, el estar caminando rumbo a la cruz, el saber que iba a ser lastimado, que iba a ser castigado, que iba a ser crucificado, no era un evento fácil. El estar hablando de su muerte, tal vez a unas semanas, a unos meses de que esto ocurriera, seguramente era algo muy fuerte para Jesús. Y yo creo que Jesús de repente se desvanecía, entraba en temor, experimentaba las emociones que sufre un ser humano como nosotros.
Y la forma que el Padre tiene de respaldarle, es decir, manda a Elías, manda a Moisés que se aparezcan con él, y una vez que están con él, dice que desciende una nube para decirle: este es mi Hijo, el Mesías que yo elegí, ustedes deben obedecer. Dicho de una manera coloquial, es un espaldarazo del Padre a la persona de Jesús. Sin duda alguna que estos eventos van a fortalecer la vida del Señor Jesús para seguir caminando rumbo a la cruz. Y dice que después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo, y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Después de esto viene un evento singular en el que dice que Jesús regresó a donde estaban las personas, y encontraron a un papá que tenía un hijo que tenía un demonio, y dice: maestro, te ruego que ayudes a mi hijo único, un espíritu lo ataca de repente y lo hace gritar, también lo hace temblar terriblemente y echar espuma por la boca. Cuando por fin deja de atacarlo, el muchacho queda todo maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran el espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: no pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Tratemos de explicarlo en pocas palabras. Jesús en versículos anteriores había dado autoridad a sus discípulos para sanar y para echar fuera los demonios, pero en este momento ellos no habían podido echar fuera al demonio. No sabemos si la falta o la ausencia del Señor Jesús, que había estado en el monte alto con Pedro, con Juan, con Santiago, los demás discípulos habían tenido falta de fe. Jesús les reclama y les dice: ustedes están confundidos y no confían en Dios. Y sin duda alguna que uno de los puntos más álgidos o más difíciles o cruciales o vitales en nuestra relación con Dios es nuestra desconfianza de Dios y de sus promesas hacia nosotros. Recuerde que hemos hablado en esta serie de enero aquí en Península, en Hebreos, y el versículo 6 de Hebreos dice que es imposible acercarse a Dios sin creer que Él existe. Es decir, yo no me puedo acercar a Dios si yo no creo que Él existe. Y yo no puedo mantener una relación con Dios si yo no confío en lo que Él está diciendo. Si yo no confío en que este libro es la Biblia, la palabra de Dios, la carta de amor que Dios me dejó para conocerlo, para conocerme a mí, para conocer su plan redentor. Si yo no alcanzo a creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, si yo no alcanzo a creer en la promesa de que Jesús dijo: voy a preparar el lugar y voy a regresar por ustedes para que donde yo esté, ustedes también estén. Lo que Jesús dijo: yo soy la resurrección y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si yo no alcanzo a creer esto, pues no tiene ningún sentido en mi relación con Dios. Yo puedo decir que creo en Dios, pero si no conozco lo que Jesús ha prometido, lo que Dios ha prometido, y no confío en eso, va a pasar como estos discípulos, que teniendo la autoridad para echar fuera a los demonios, Jesús mismo les había esa autoridad, ya lo habían hecho anteriormente, ahora no pudieron hacerlo, al grado que en la versión 60 Jesús les dice: generación incrédula y perversa. No podían, no alcanzaban a creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire usted qué contradictorio, porque acabamos de bajar de un monte donde cuando Jesús había sido refrendado en su apoyo del Padre, diciendo: este es mi Hijo, Él es el ungido, a Él obedezcan. Y llega donde están las multitudes y ellos no creen que Jesús sea el ungido. De tal forma que el no creer en Jesús, el no creer que Él es el ungido, no comprender lo que Jesús vino a hacer, nos va a llevar a estar sin comprensión del plan redentor de Dios y lo que Dios quiere hacer. Mire, un evento más, dice en el versículo 44, que mientras la gente seguía asombrada por todo lo que Jesús hacía, Él le dijo a sus discípulos: pongan mucha atención en lo que les voy a decir. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Esta es la segunda vez que el Señor Jesús se atreve a decirles a sus discípulos que Él iba a morir, que Él iba a sufrir en la cruz del Calvario. Y les dice: pongan mucha atención en lo que voy a decir. Sin duda alguna que para Jesús era muy difícil hablar de su camino rumbo a la cruz. Y Él abrió su corazón con una pena que traía en su corazón para compartir con sus discípulos y decirles: miren, yo voy a morir, yo voy a ser sacrificado. Pero dice el texto que los discípulos no entendieron lo que Jesús les decía, pues aún no había llegado el momento que lo comprenderlo. Además, ellos tuvieron miedo de preguntar qué quiso decir. ¡Wow! ¡Qué terrible!
Uno de los grandes males es nuestra falta de confianza en la persona y en las promesas de Dios. Y otro de nuestros grandes males es no comprender lo que Dios está haciendo. Nosotros no comprendemos lo que Dios está haciendo y entonces las cosas que suceden a nuestro alrededor no tienen sentido para nosotros. Y le damos un sentido que llega a ser muy diferente. Los discípulos no alcanzaban a entender cómo el Mesías, el Hijo de Dios, su líder, su maestro, su Señor, pues iba a ser muerto. Para ellos era incomprensible. Y dice adelante, versículo 46, que en cierta ocasión los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante. Claro, si los discípulos no alcanzaban a entender la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, ellos veían en sí mismos. Recuerden que el día de ayer les hablaba yo de un corazón egoísta, que Jesús les dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a ese corazón egoísta, a ese corazón ambicioso y egoísta. Y ahora lo que está pasando con los discípulos es que ellos no están preocupados porque Jesús va a morir, están preocupados porque quién va a ser el más importante. Si dice, pues si nuestro maestro ya no va a estar, si lo van a matar, pues después de él, ¿quién va a ser el más importante? Y en la paciencia que Jesús les tiene, les dice: toma un niño, y le dice: bueno, el que reciba a este niño, pues es como si me aceptara a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, quien fue quien me envió. En los tiempos de Jesús, un niño era algo insignificante, no era tomado en cuenta en la sociedad. Y Jesús está tomando a un pequeñito para decir: bueno, es que el que acepte a este niño es como el que me acepta a mí. Y Jesús está hablando de la sencillez del corazón. Queridos amigos, son enormes enseñanzas de la persona de Jesús, pero yo solamente quiero que usted vea esto: la forma en que el Padre se ocupó de refrendar su apoyo a Jesús, que estaba camino a la cruz en el plan redentor. Y nosotros, de igual manera, nosotros hoy día, como hijos de Dios, no podemos avanzar por la vida sin experimentar ese apoyo, ese respaldo que Dios tiene sobre nosotros. Recuerde, le dije el día de ayer, se lo menciono hoy, Jesús allá en Mateo 28, antes de irse, dijo: toda potestad me dada por mí, les pido que vayan y hagan discípulos. Dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa, es el refrendo de la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Si nosotros nos sentimos solos, si nosotros nos sentimos abandonados, si nosotros nos sentimos que Dios no nos oye, pues es nuestra percepción, pero no es la realidad. La realidad es que Dios está presente. Y una de las formas como Dios va a refrendar su presencia en nuestra vida es precisamente a través de la Biblia. Por eso nos ocupamos de leerla, porque cuando la leemos podemos recordar, podemos conocer aquellas cosas que Dios tiene que decirnos. Y una de las cosas que Dios nos dice hoy día es que aunque Jesús se fue, el Espíritu de Dios mora en nosotros y no estamos solos. Así como el Padre se ocupó de refrendar su presencia, su apoyo, su respaldo al Señor Jesús, de igual manera hoy día Dios se ocupa de mostrarnos su apoyo, su respaldo, su refrendo a través de la presencia de su Espíritu. ¿Para qué? Para que no suceda como estos discípulos que no pudieron echar fuera el demonio porque no creían en lo que Cristo les había dado autoridad para echar fuera demonios. Y en este momento no solamente me quiero referir a un evento muy local como echar fuera un demonio, me quiero referir a todos los eventos de nuestra vida. Cuando nosotros de continuo vivimos sin esa confianza en lo que Dios está haciendo, en la promesa de Dios y en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, claro, estaremos viviendo vidas pobres, vidas débiles, vidas dudosas, vidas confundidas. Porque si hay algo que marca la pauta de la relación entre Dios y nosotros, es el poder creer en Él. Y la tercera cosa, rápidamente: los discípulos no entendieron lo que Jesús estaba diciéndole respecto de su muerte. Queridos amigos, queridos hermanos, hay muchas cosas que nosotros no alcanzamos a comprender de lo que Dios está haciendo en este tiempo. A nosotros, los discípulos les parecía fuera de razón. ¿Cómo es posible que nuestro maestro lo van a matar? Bueno, así hay cosas en nuestra vida que vivimos todos los días y que no alcanzamos a entender y nos desesperamos. Pero déjeme decirle algo: la muerte del Señor Jesucristo era parte de un plan, y todo lo que sucede en tu vida y en la mía es parte de un plan. Ve cómo es muy interesante cuando vamos al texto bíblico y aprendemos de las experiencias de Jesús y sus discípulos. ¿Qué le parece si oramos y pedimos a Dios que nos ayude a comprender estas verdades? Bendito Padre, gracias por la vida del Señor Jesús, cómo Él preparó a sus discípulos y las diferentes experiencias que vivió con ellos fueron marcando la vida de los discípulos.
Señor, queremos pedirte de tu sabiduría, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para comprender estas verdades. De qué manera tú nos has refrendado tu presencia en nuestra vida, de qué manera tú pides que nosotros confiemos en ti y de qué manera, Señor, tú esperas que nosotros comprendamos lo que tú estás haciendo en estos tiempos. Y aunque son cosas que nosotros no logramos entender, rogamos que tú hagas, nos des de tu sabiduría para poder comprenderla, para poder vivir conforme a lo que tú estás haciendo. Pon paz en nuestro corazón, pon gozo, pon alegría, porque tú estás con nosotros, por las cosas que tú estás haciendo en medio de nosotros, porque nuestra vida está en tus manos. Todo esto lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Queridos amigos, somos su Iglesia Cristiana Península Viva. Un fuerte, fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana.